A ver, repito, si yo utilizo el tiempo de vuelo, ¿verdad? Eso significa que el alcance que yo voy a calcular es máximo, ¿sí? Si yo utilizo un tiempo cualquiera aquí, ¿el alcance será máximo? Pregunto. No, profesor. No, profesor. No será máximo, será un tiempo, un alcance cualquiera. Pero es máximo cuando yo estoy trabajando con el tiempo de vuelo. Y el tiempo de vuelo, ya sabemos, repito, que el tiempo de vuelo es el tiempo que la partícula o el objeto está en el aire, ¿ya? Hasta que hace impacto. Entonces, esto en cuanto a lo que es el movimiento horizontal. También, bueno, eso sería en fórmula, ¿no? Y si quiere calcular velocidad, simplemente despeja y listo, ¿ya? Ok. Ahora vamos con el movimiento vertical, ¿sí? Movimiento vertical. Ojo que estoy diciendo que este es un movimiento compuesto y está compuesto, valga la redundancia, de movimiento horizontal y de movimiento vertical. Ahora, ¿qué pasa con el movimiento vertical? ¿Qué obedecía? ¿Qué pasaba aquí con el movimiento vertical? Eso era para caída libre. ¿Ah? Eso era para caída libre. El movimiento vertical es el análisis para caída libre. Sí, muy bien. Entonces, si es caída libre, nosotros vamos a tener las fórmulas, vamos a ponerlas, las mismas de caída libre, bueno, que era delta H igual a un medio de la gravedad, por el tiempo al cuadrado, ¿sí? ¿Estamos claros? Y la otra sería velocidad final, o velocidad en Y, digamos así. La velocidad en Y. La velocidad en Y es igual a gravedad por tiempo, ¿sí? Y la otra podría ser, o es, la velocidad en Y al cuadrado es igual a 2 gravedad por delta H. ¿Sí? Ahí está. Esas son las fórmulas, miren. Y estas son las fórmulas de caída libre. ¿Ah? Y la otra es fórmulas de movimiento horizontal, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces ahí tenemos nosotros como para poder analizar en un problema cualquiera, nosotros podemos tener qué sé yo, cualquier movimiento, pero yo tengo que identificar de qué se trata. ¿Será disparo horizontal? ¿Será caída libre? ¿Lanzamiento hacia arriba? ¿Lanzamiento hacia abajo? ¿Será parabólico? Mire, tenemos tantos movimientos que darnos cuenta en un problema de acuerdo a su característica de cada uno de ellos, pues no, ¿sí o no? Si yo digo, se lanza un objeto horizontalmente, ¿será caída libre eso allí? ¿Ah? A ver, lanza un objeto horizontalmente. ¿O será lanzamiento hacia abajo? A ver, opinen. Alguien que me diga. ¿Caída libre? No, pues yo estoy diciendo lanzo un objeto horizontalmente. No puede ser caída libre, lo estoy lanzando horizontalmente. Eso es disparo. Disparo horizontal. Claro, disparo horizontal. Si yo digo lanzo hacia abajo un objeto, obviamente es un lanzamiento hacia abajo. Y si yo digo lanzo hacia arriba, disparo un lanzamiento hacia arriba, pues no. Entonces usted tiene que ver qué me dice el problema. Si es un lanzamiento hacia arriba, si es un lanzamiento hacia abajo, un disparo horizontal, o si un avión que va volando horizontalmente suelta un objeto, allá, eso es un disparo, es como que fuera un disparo horizontal. ¿Sí? Aquí están los casos, miren, aquí están los casos que yo les estoy mencionando. Aquí están los casos más posibles de lo que yo creo que podemos analizar. Y el análisis tanto detallado como lo he hecho aquí es para cada uno de ellos también lo mismo. O sea, no hay problema. ¿Sí? ¿Entendido? Profesor, disculpe que le interrumpa. Yo tengo una duda. Es que antes te había dicho que en ambos se puede utilizar el MRU y que en el movimiento horizontal se utiliza la caída libre. Usted Claro. ha dicho eso. Sí, yo dije eso, sí. Ajá. Pero ahorita está poniendo que en el movimiento vertical es la caída libre. Y estoy un poco confundida. A ver, ¿cómo? Claro, aquí está. Usted El dijo, movimiento vertical es caída libre, sí. pero usted no te dijo que era el movimiento horizontal la caída.
Ah, no, no. Lo que pasa es que miren, a ver, voy a aclarar la situación, cuidado, mucho ojo. En sí, el movimiento de caída libre, a ver, vamos a ver, pues, cuidado, se me confunde, yo creo que se está confundiendo. A ver, en los movimientos verticales, a ver, acuérdense, en movimientos, cuidado, se me confunde, movimientos verticales, en sí, como movimientos verticales, nosotros sabemos, voy a ponerlo aquí ya para que no se me confunda, lo voy a poner aquí, ¿ya? En movimientos verticales, ¿qué tenemos? A ver, vamos a poner aquí arriba. Vamos a poner, son tres creo, ¿no? ¿Verdad? Son tres lo que hemos visto. ¿Cuáles son esos? Caída libre. Caída libre. Uy, no me está saliendo bien la letra. Caída libre, ¿qué más? Lanzamiento. Lanzamiento hacia arriba, lanzamiento hacia abajo. Correcto, lanzamiento hacia arriba. Vamos a ponerlo así, pero sí lo sabemos, ¿ya? Y lanzamiento hacia abajo. Eso ya lo sabemos. Eso con movimientos verticales, ¿sí? ¿Qué pasa con estos movimientos verticales? Que son únicos, digamos, esto o solamente vertical, caída libre, hacia arriba, hacia abajo, nada más, no tiene opción. Pero en movimientos compuestos van juntos los dos, así, van juntos. O sea, lo puedo analizar por separado, pero están juntos los dos, o sea, ¿sí ven? En cambio acá son solitos. Ahora, yo dije que en el disparo horizontal tenemos un movimiento vertical y tenemos un MRU. Entonces, están juntos los dos. Entonces yo decía, no confundir una caída libre en sí, por ejemplo, suelto un objeto desde acá arriba y lo dejo caer. Eso es caída libre. Pero si yo digo, disparo un objeto horizontalmente, allá, implica, eso quiere decir que está implícito el movimiento horizontal y el movimiento vertical. Cuando yo digo o hago un disparo horizontal, están implícitos los dos. O sea, no uno solo. Y eso creo que es la confusión que me está diciendo que, ya, yo había dicho que era, qué sé yo, vertical, pero acompañado del horizontal, que es el MRU. Y acá es solito el movimiento vertical, miren, caída libre solito. O sea, no se acompaña del movimiento horizontal. Pero en cambio, si se dispara horizontalmente, eso es compuesto e implica los dos movimientos a la vez, tanto el horizontal como la caída libre, y no solo la caída libre. No sé si con esto sale de la duda, Kiara. Creo que Kiara me preguntó. No sé Sí, si, profesor. ahora sí lo entendió, dígame nomás, con toda confianza, dígame si entendió. Sí, sí, es que pensé que los movimientos, o sea, en un ejercicio usaba un movimiento y en otro ejercicio usaba otro movimiento, pero no había entendido que eran ambos movimientos juntos. Juntos a la vez. Por eso se llaman compuestos, ojo, por eso se llama movimiento compuesto, ¿sí? Muy bien. Por eso aquí, mire, Kiara, que yo le puse, mire, aquí está el ejemplo en la gráfica, compuesto, están los dos, mire, horizontal, vertical, por eso hay dos. Compuestos, se llaman compuestos porque los dos trabajan juntos, no trabajan así solito, el uno aquí, así como era vertical, o como era MRU solito, estaban separados, ¿no? Un movimiento rectilíneo uniforme solito por acá, no tiene nada que ver con el movimiento de caída libre por acá. Pero no, aquí en cambio el movimiento compuesto los une a los dos, están trabajando los dos a la vez. O sea, en conclusión, decir disparo horizontal con un ángulo de 0 grados, está implícito el MRU y la caída libre. ¿Sí me explico? Entonces ya con eso creo que ahí sí salimos ya totalmente de la duda. ¿Sí? Muy bien. Ok, creo que hemos avanzado bastante bien. ¿Sí? Déjenme ver qué hora es. Son 8:30. Bueno. Voy a hacer una introducción o sea, todavía no va a ser ejemplo, voy a hacer ejercicio ya en la próxima clase. Pero voy a hacer una introducción de movimiento de proyectiles o movimiento parabólico, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Voy a hacer una introducción, como les digo. ¿Cuál es la diferencia entre un disparo horizontal y un movimiento parabólico? La diferencia es que en el movimiento parabólico, el objeto se lo lanza o se lo dispara ya con un ángulo de inclinación, ya diferente de 0. Puede ser 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados, 5 grados, 20 grados, 30 grados, etc. Entonces ya implica movimiento parabólico y ahí las cosas cambian más, cambian un poco más. ¿Sí? ¿Cómo así? Cambian porque aquí en este caso,
como movimiento compuesto, el movimiento horizontal obedece a los dos. No hay problema con el disparo horizontal y el movimiento de parabólico. No hay problema. Pero también en el disparo horizontal solamente hay caída libre. En cambio, en el parabólico no. Aquí ya no es caída libre. Aquí ya es otro análisis. Aquí no es caída libre. Aquí no podemos decir que el parabólico voy a utilizar las fórmulas de caída libre. No. Esa va a ser la diferencia. No sé si estoy claro. Repito, en el disparo horizontal o un movimiento compuesto, en el disparo horizontal, va a existir el MRU y va a existir caída libre. Pero en el movimiento parabólico va a existir MRU, no sé si déjeme ponerle aquí. Va a existir MRU, eso sí, pero no va a haber caída libre. Ya no puedo decir que son, que van a ser fórmulas de caída libre. Es otro. Entonces aquí este sí va a tener en el movimiento horizontal, va a tener MRU. ¿Sí? En cambio, en el movimiento vertical, dejémoslo allí como movimiento vertical. No le pongamos ni caída libre ni nada, porque no va a ser caída libre. Ya, si no va a ser un movimiento vertical, que lo vamos a analizar de otra manera. Pero ojo, que aquí yo no estoy poniendo caída libre. A cambio, acá yo puse vertical, caída libre. Acá estoy poniendo nada más vertical. Pero no es caída libre. Ojo, eso va a ser la diferencia. No sé si estamos claros hasta ahí. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver si me he hecho entender entonces. No los veo, ustedes se esconden. A ver, no está Chele, no está Alvarado. A ver, Naomi participa siempre. Naomi, sí estuvo claro. La última parte que yo dije. La diferencia entre un disparo horizontal y el parabólico. Sí, profesor. ¿Cómo entendió? Dígame. En el parabólico ya va a ser diferente porque tiene un ángulo diferente a cero. Viene ya Correcto. con una curva. Perfecto. O sea, los dos son curvas, los dos son parabólicos. Lo que pasa es que el uno es semi, una mitad, y el otro va a ser parabólico completo, que eso lo vamos a ver en una otra clase. Pero la diferencia es de que, como lo dijo usted, perfecto, va a haber un ángulo de disparo, va a haber un ángulo, ya no es cero, ya no es horizontal. Entonces ahí va a haber una gran diferencia, que ya hay un ángulo de disparo. Y en lo otro, de que obviamente como es compuesto, vamos a tener un movimiento horizontal y también movimiento vertical, los dos a la vez. Movimiento horizontal y movimiento vertical, los dos a la vez. Pero ¿qué pasa? Que en el movimiento horizontal sí va a ser un MRU, no hay problema, se va a mantener. Pero en el movimiento vertical ya no es caída libre como lo era en el caso anterior, pues no de disparo horizontal, sino que vamos a deducir otras fórmulas. Ya no son caída libre, ojo. Entonces quiero que quede claro esto en esta parte introductoria, de tal manera que cuando ya nosotros vayamos a ver, analizar ese ¿cómo se llama? Movimiento parabólico, ya tengamos esa diferencia. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguna duda antes de terminar esta clase, cadetes? Miren que yo creo que se ha aprovechado muy bien este tiempo, este 2022, nosotros empezamos con pie derecho, empezamos muy bien y vamos a terminar muy bien. Entonces, a ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien por ahí? Falcones, Valladares, Jiménez, Chavarría. Solamente veo nombres, así no se trabaja. Estoy aquí presente, profe. A ver, dígame si entendió. Tú, claro, todo. Sí, sí entendí, profe. Es que estoy en la calle. ¿Y cómo se concentra en la calle? Tiene que estar más atenta. A ver. ¿Alguien más que opine por ahí? O si no, damos por concluida la clase.